Ok, bueno, vamos a suponer que ya está ahí la palabra historia. Para poder ir entendiendo lo que es la historia y sobre todo para ir entendiendo los primeros temas de este curso, me voy a ir un poquito antes de que surja, de hecho, la historia. Ahorita vamos a ver por qué digo eso, de que antes de que surja la historia. Quizá ustedes puedan pensar, bueno, es que toda la vida ha habido historia, ¿no? Mientras podamos recordar lo que ocurrió en el pasado, pues ya hay historia. Sin embargo, pues no es del todo exacto eso, porque la historia pues también tiene un inicio en algún punto de este devenir humano, de estas cosas por las que ha pasado el humano, pues fue también a partir de ese momento que apareció la historia, y antes de eso, pues tenemos otra etapa, que es la prehistoria. Y justo vamos a comenzar a hablar de algunas cosillas muy breves acerca de la prehistoria. Eh, para esto, pues vamos, les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Dónde aparece el humano? ¿Dónde aparecen los primeros Homo sapiens? ¿Ustedes lo saben? En África. Efectivamente. ¿Cómo te llamas? Pues Eduardo, pero pues me gusta que me digan Ethan, o sea, mi segundo nombre. Ok, Ethan. Bueno, Ethan, pues muy bien. Sí, efectivamente, los humanos, la humanidad entera, los Homo sapiens, aparecen por primera vez en África. Y ahí en África, pues es donde aparecen todos los que le anteceden a este Homo sapiens. Como ustedes saben, pues el humano tiene un antecedente. No fueron homínidos, así es como se les denomina. Y pues el homínido, a final de cuentas, es un primate, ¿sí? Como un chimpancé o como un gorila, que son primates. Somos de la misma familia, pero pues no somos exactamente lo mismo. El humano viene del homínido y bueno, pues los homínidos en general aparecen justamente en África, pero también el Homo sapiens, es decir, ya seres humanos como nosotros, también aparecen justamente en África. Esto ocurre hace unos 200.000 años, como dice ahí en su pantalla, aunque hay otras estimaciones que nos dicen que aparecieron desde hace 315.000 años aproximadamente. No sabemos con precisión, así que podemos decir que entre hace 315 y 200.000 años es cuando aparece el Homo sapiens, justamente en África, en una zona que está un poquito más abajo del actual Egipto. Ahí es donde aparece el ser humano. Y pues ahí aparecen, se puede decir que pues toda esta especie de homínidos, ¿no? Que va a desarrollarse en ese lugar y que posteriormente va a dar paso a la humanidad. Bueno, el primero de ellos, el más antiguo de estos homínidos, es este personaje que aparece ahí en pantalla. Podríamos decir que es nuestra tatarabuelita. Ella es bueno, le llamaron Lucy y es un Australopithecus. Encontraron partes de sus restos, entre ellos su cráneo, y bueno, justamente por su cráneo, pues se ha hecho esa reconstrucción que aparecía ahí. Y pues se piensa que este, pues este ser que encontraron justamente ahí en África, pues es el antecedente de todos. Es el más antiguo hasta el momento. El Australopithecus afarensis, pues es el más antiguo. Ellos, pues obviamente, como es anterior al ser humano, pues tiene también mayor edad, ¿no? Es más antiguo. La estimación de cuándo aparece el Australopithecus, pues es de hace 3.5 a 3.2 millones de años de antigüedad. Eso es el tiempo que se estima que desde que aparecieron los Australopithecus, obviamente su tiempo de vida pues es todavía mayor, pero más o menos en ese periodo fue cuando apareció el Australopithecus. Y a partir de ahí pues aparecieron una serie de especies. Ahorita pues no vamos a mencionar a todas ellas, pero yo creo que ustedes recordarán que por ahí hay un Homo habilis, hay un Homo erectus, en fin, hay una serie de especies que se van a ir desarrollando poco a poco hasta poder alcanzar
pues la fisionomía que hoy tiene el ser humano. Dentro de los cambios, pues obviamente cada vez camina de manera más erguida pues estos seres, estos homínidos. La cavidad craneal cada vez se va haciendo más grande. Se puede decir que su rostro se va achatando, ya no tiene esa especie de hocico, hasta llegar pues al Homo sapiens, tal cual nosotros somos, ¿no? En la actualidad. Pero justamente entre hace 200.000 y 315.000 años, que ya aparece el Homo sapiens, también aparece otra especie. Esta sí es digna de mención. Aparece el Neandertal. De hecho, neandertales y Homo sapiens convivieron. Fueron, se puede decir que dos especies que nacen del mismo tronco, pero al mismo tiempo que son dos especies diferentes. Tanto Neandertal como Homo sapiens son diferentes. ¿Qué es lo que podría ser diferente a un Homo sapiens de un Neandertal? ¿Alguien lo sabe? Como un niño contestó ahorita la pregunta de dónde viene la humanidad, le preguntaré a una niña. Por aquí me pasaron una lista. A ver, Andrea, ¿sabes cuál es la diferencia entre un Neandertal y un Homo sapiens? No, profe. Bueno, no te preocupes. Lupita, Ay, no, profe, una disculpa, de verdad. ok, no se preocupen. Bueno, son muy parecidos, son bastante parecidos los dos, pero bueno, hasta ahí en la imagen podemos, por los restos, podemos darnos una idea de las diferencias entre estos dos. El Neandertal, su cráneo, su cavidad craneal no es tan grande como la del ser humano. El ser humano sí tiene, bueno, su cavidad craneal es un poquito más grande, puede tener un cerebro con mayor volumen, por así llamarle. Y en eso, bueno, pues radicaría una de las principales ventajas del Homo sapiens. Sin embargo, en todo lo demás, el Homo sapiens realmente está desprovisto, porque tiene una estatura más baja, sus huesos no son tan gruesos, sus dientes tampoco son tan fuertes. Entonces, pensando en una especie que enfrenta a una naturaleza pues salvaje, le voy a poner ese nombre, aunque quizás es incorrecto, pero una naturaleza salvaje donde los mismos Homo sapiens y neandertales tienen predadores, donde pues todavía no construyen edificaciones muy resistentes ante la naturaleza y tienen que enfrentar las inclemencias del clima, donde para comer pues tienen que cazar y para eso pues deben de tener una gran agilidad, una gran fuerza, una gran resistencia, etcétera. Pues ante ello, la verdad es que el Homo sapiens no se le veía muchas posibilidades de vida. Era, bueno, si nosotros lo vemos con ojos de la resistencia física, pues podríamos pensar que el Homo sapiens estaba destinado a desaparecer y el Neandertal estaba mucho mejor adaptado por su constitución física a poder sobrevivir ante ese mundo hostil. Sin embargo, no fue así. A final de cuentas, el Neandertal es el que desaparece y el que prevalece es el Homo sapiens. Eh, Sabemos por estudios que se han hecho, de hecho por ahí hubo unos franceses que hicieron unos estudios hace unos 5 o 6 años, no hace mucho. Sabemos que nosotros, los actuales homo sapiens, los actuales humanos, tenemos algo de Neandertal en nuestros genes. Y por eso es por lo que sabemos que neandertales y homo sapiens pues se mezclaron y de esa mezcla pues ahí salimos también nosotros. Al parecer hubo un virus, una enfermedad, no, bueno, no sabemos si precisamente un virus, pero sí una enfermedad a la cual no pudo enfrentar Neandertal. Y esa es la razón por la que Neandertal va a desaparecer, pero pues no desaparece del todo, porque al haber esta mezcla, bueno, pues hubo algo de genética Neandertal
que se hereda a los actuales humanos, y pues esos neandertales, a final de cuentas, se puede decir que trascienden a través de nosotros. Entonces nosotros que seguimos siendo más Homo sapiens que otra cosa, también tenemos un porcentaje mínimo de neandertales, que nos hace pues también un poquito más resistentes físicamente ante situaciones o vivencias físicas que tengamos que enfrentar. Esos somos pues los actuales humanos. Y bueno, continuando con esta historia de África, de que ahí es donde aparece la humanidad y aparecen los antecedentes de la misma, los humanos siempre hemos sido inquietos, entonces de ahí de África pues se van a desplazar, no todos obviamente, algunos se van a quedar ahí, pero otros se van a desplazar a otras regiones, y así es como van a llegar, no tan lejos de África, hacia lo que es Medio Oriente. En Medio Oriente aparecen las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Ahí, bueno, en el norte de África, en el actual Egipto. Pero justamente aquí en esta zona que se está encerrando en un círculo, en medio de dos ríos, esto se supone que ya lo estudiaron, en medio del Tigris y el Éufrates, aparece una de las grandes civilizaciones. Y esa civilización aparece por una invención. La invención, pues la agricultura. Y nótese que la misma palabra agricultura tiene dentro de ella este sufijo de cultura. Así como aparece la agricultura, pues también aparece y se desarrolla la cultura de la humanidad. ¿Alguien sabe cuál es la cultura que aparece ahí en esa zona? Entre el Tigris y el Éufrates. Y que es una de las culturas más antiguas, bueno, quizá la más antigua de la humanidad. ¿Egipcia? Esa está en África, esa está de este lado. Sí, también alrededor de un río, del Gran Nilo. Y aparece muy poquito después de que aparece esta otra de la que estoy hablando. ¿Alguien más tiene alguna idea? Mesopotámica. Efectivamente, aparece Mesopotamia. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Andy. Andy, muchas gracias. Bueno, pues sí, en esta región aparece la cultura sumeria, así es como le vamos a llamar. También se le llega a decir Mesopotamia, Mesopotamia es correcto. Y ahí en Sumeria se van a desarrollar diferentes ciudades. Ahí aparece una lista de las ciudades más importantes que van a aparecer ahí en Sumeria. La más antigua de todas ellas es Jarmo, que aparece en el 6700 antes de nuestra era. Es decir, hace casi 9000 años aproximadamente, bueno, poco menos de 9000 años, es cuando aparece la ciudad de Jarmo. Pero junto con ella, pues empiezan a desarrollar otras ciudades, otras localidades. Una de ellas a lo mejor les suena, porque para mí es la más famosa de todas estas, es Uruk, que aparece hacia el 4000 antes de nuestra era, es decir, hace unos 6000 años, es cuando aparece Uruk. Y justamente ahí en Uruk es donde encuentran estas piezas que van a ver, el príncipe Gudea, una estatuilla de este príncipe, que aquí aparece muy santito, con sus manos ahí entrelazadas, así como que muy inofensivo y muy sabio, incluso podemos imaginarlo, pero bueno, al parecer no fue tal, fue un poquito bélico este señor. Aparecen otras piezas dentro de esta región, entre ellas este tocado. De hecho, este tocado se va a encontrar en el sigurat. El sigurat era una especie como, le voy a llamar así, aunque no es correcto, una especie de pirámide. Entonces ahí en una tumba se va a encontrar una ofrenda a esta princesa o reina, porque de hecho al parecer ya era un poquito grande de edad esta señora cuando la encuentran. Y pues la encuentran con este tocado, que uno podrá decir, ay, qué chistosita se veía, ¿no? Con esas antenitas con flor en la cima. Pero bueno, fue una señora poderosa que le hicieron una ofrenda
donde incluso pues hubo humanos que sepultaron junto con ella y que pues al parecer hasta fallecen el mismo día que a ella la van a sepultar en su tumba. Al irse ella, bueno, pues la van a acompañar sirvientes, la van a acompañar músicos, la van a acompañar otros miembros de su corte. Entonces, pues esto nos habla de que fue una señora que tuvo un gran poder. Y bueno, ahí el tocado con el que encuentran a los restos de esta mujer. Y obviamente entre todo esto, pues aparece el gran sigurat, el sigurat de la ciudad de Ur, que como les decía es una especie de pirámide, obviamente no es una pirámide como tal, pero sí es una especie, se parece un poquito a las pirámides, es una mole ahí de construcción. Eso es el gran sigurat, que pues era un recinto religioso, pero pues también una habitación para los gobernantes de la antigua ciudad de Ur. Eh, en los sumerios es muy chistoso. Ellos obviamente tenían una religión, como muchas otras culturas van a tener religión, van a tener una religión politeísta, como prácticamente todas las culturas originarias de la humanidad son politeístas. Obviamente Mesopotamia no escapa a ellos, también es politeísta, pero ahí pues podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la finalidad de la humanidad? Porque una de las cosas que puede responder la religión, sea cual sea, es cuál es el fin, cuál es la finalidad del humano, para qué está aquí. Y chistoso, creo que con eso podemos ver cuál es también el fin de todas las religiones que se van a elaborar, no solamente en la antigüedad, sino ya en fechas posteriores. Porque ellos, francamente, honestamente o descaradamente, dicen que la finalidad del ser humano es trabajar. El ser humano vino a este mundo para trabajar. Los dioses lo crearon para que ellos trabajaran, para que produjeran y para que le ofrecieran sacrificios a estos dioses. Obviamente entre estos dioses que tenían en la antigua ciudad de Ur, bueno, en el mundo sumerio en general, y todos aquellos que trabajaban para complacer a los dioses, pues se encontraba un grupo de élite, tanto de sacerdotes como de gobernantes civiles, que pues eran los intermediarios entre esa humanidad trabajadora y estos dioses que habían creado esos humanos para trabajar. Y pues ellos administraban obviamente todos esos, no todos, pero bueno, parte de esos bienes que van a producir los sumerios para complacer a sus dioses. Así era la religión en ese mundo. Pero bueno, junto con su religiosidad, junto con este gran edificio, el Sigurat, junto con muchas piezas que se van a encontrar de la antigua Sumeria, ellos también van a innovar en muchísimas cosas. De hecho, eso no lo preparé, pero por ahí seguramente Roberto les platicará del sistema sexagesimal que ellos inventaron, que gracias a ese sistema sexagesimal hoy todavía contamos en docenas o en medias docenas, pero también dividimos nuestros minutos en segundos, en 60 segundos, o nuestra hora en 60 horas, o nuestro día tiene 24 horas. Toda esta contabilidad del tiempo, pues de hecho ellos lo van a inventar, los sumerios, y pues sabemos que siguen presentes entre nosotros en su cultura, quizá no por sus dioses y otras cosas, pero sí por su forma de contar, por su forma de hacer las matemáticas. Bueno, pues ahí también están presentes los sumerios. Y entre todas estas cosas que nos van a heredar, van a inventar otra cosa que pues para nosotros es muy importante, la escritura. La escritura va a aparecer hacia el año 3500 antes de nuestra era, es decir, ya tiene 5500 años de existencia la escritura, y aparece a través de esas tablillas de barro. Ellos van a generar una serie de tablillas de barro en donde van a hacer anotaciones. Todas las más antiguas van a ser contables originalmente, es decir, también las matemáticas están ahí presentes en la escritura. Escritura y números están íntimamente ligados, son prácticamente un matrimonio indisoluble. Aunque algunos piensen que la matemática y la escritura pues son dos cosas diferentes y digan, ay, no, a mí me gusta la literatura y yo odio las matemáticas, pues se equivoca, porque matemáticas y literatura y escritura en general pues están íntimamente ligadas. De ahí que su origen es el mismo prácticamente.
Digo, a lo mejor la matemática se desarrolló un poco antes que la escritura, pero la necesidad de poder registrar esas matemáticas que desarrollaron, pues los llevó también a generar escritura. Y ahí están esas tablillas que son las más antiguas. ¿Por qué para la historia serían tan importantes estas tablillas antiguas? Pues porque la escritura también da origen a la historia. Si no hay historia, perdón, si no hay escritura, no hay historia. Así de simple y sencillo. La historia comienza a partir de que hay escritura. Antes de ello es la prehistoria, lo que vimos ahorita de manera muy rápida, pues eso sería la prehistoria. ¿Quién estudia la prehistoria? Pues los antropólogos, los físicos, sobre todo los antropólogos físicos, los arqueólogos, los paleontólogos, los lingüistas. Hay otras disciplinas que son las que se encargan de estudiar la prehistoria. Aparece la escritura, bueno, también ahí ya entran los historiadores a investigar lo que ha ocurrido con los humanos a través del tiempo a partir de que existe esa escritura. No solamente historiadores, obviamente los arqueólogos siguen trabajando en ello, los paleontólogos, los lingüistas, otros, pero pues ya los historiadores llegan de metiches y empiezan a hacer su trabajo a partir de esa escritura, porque el historiador lo que hace es revisar esos documentos antiguos, ver qué es lo que dicen esos documentos y así poder hacer una reconstrucción de lo que ocurrió en el pasado a través de todo lo que dejaron como evidencia escrita. Por eso es por lo que a partir de ahí es cuando comienza la historia de la humanidad. De hecho, hay un librito por ahí que se llama la historia comienza en Sumer. Y pues el título del libro tiene mucha razón, porque en Sumeria, que es donde aparece la escritura, pues también comienza la historia, por el simple hecho de tener escritura. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis de esta cuestión de la escritura, ustedes sabían que la escritura, toda la escritura, incluyendo nuestra escritura, nació originalmente a través de dibujos. Aquí tenemos pues un pequeño gráfico en donde nos muestran cómo era esa escritura en la antigüedad. Y si lo vemos con detenimiento, pues las primeras grafías, bueno, que no son grafías ahí, en realidad son palabras, eran representaciones de dibujos. Ahí veíamos una vaquita, un pez, un humano, y de esos dibujitos se fueron haciendo cada vez más abstractos hasta desarrollar nuestro alfabeto. Toda escritura también tiene su origen en dibujos. En esas tablillas que les mostraba, pues a lo mejor reconocieron un pie, un barquito, otros dibujitos por ahí, pero justo de esos dibujos que se van a realizar, posteriormente, y obviamente para esto pasan siglos, con el paso de los siglos, pues poco a poco se va haciendo cada vez más abstracto ese dibujo hasta poder conformar pues un alfabeto ya mucho más abstracto, que es como el que hoy manejamos. Curiosamente, hoy que se ha alcanzado un gran desarrollo en nuestra tecnología, en nuestra comunicación, etcétera, hoy de pronto volvemos nuevamente a los dibujitos y nos encanta utilizar los dibujitos para comunicarnos. Es algo curioso, es algo que de hecho arqueólogos, lingüistas, historiadores, pues discuten, dicen, bueno, qué curioso, ¿no? Que la escritura nace con dibujos, poco a poco se va haciendo más abstracta, llega a un nivel de abstracción pues muy importante, y hoy que tenemos un gran desarrollo, la humanidad decide retornar al dibujo para poderse comunicar, ¿no? Retorna a esos dibujitos y hoy siguen comunicándose a través de dibujitos. Un fenómeno curioso, interesante. No sé ustedes qué opinen de eso, pero bueno, sí, los especialistas sí les llama mucho la atención cómo ha sido este desarrollo de la escritura y que hoy retornamos nuevamente a la imagen para podernos comunicar. Bueno, haciendo a un lado la cuestión de la escritura, pues vamos a continuar con esto. Como les decía, el ser humano pues es inquieto, el ser humano comienza a migrar. No, perdón, antes de eso. En toda esta región que se acaba de encerrar en esos dos círculos, es donde aparecen las culturas más antiguas. Obviamente aparece Sumeria, aparece Egipto, más tarde en el mismo Medio Oriente aparece la cultura persa, aparece Babilonia, aparecen los asirios, en fin, aparecen muchas culturas ahí en lo que hoy es Medio Oriente.
Egipto va a ser una de las culturas que va a prevalecer y que va a vivir por muchísimo más tiempo. En Medio Oriente no, aparecen y desaparecen con el paso de los siglos, digo, no tan rápido, pero sí al paso de los siglos van a ir apareciendo y desapareciendo distintas culturas. Y en la India también se comienzan a aparecer las primeras culturas. De hecho, los especialistas piensan que los sumerios provienen de la India, porque ahí en Medio Oriente habitaban unos pueblos a los que le llamaban semitas. Los pueblos semitas son pueblos nómadas, son pueblos pastores que tienen animalitos y que van con sus animalitos para alimentarlos, pero a pesar de que han descubierto la ganadería, no se quedan en un lugar fijo. Ellos andan como nómadas de un lugar a otro con sus animalitos. Y de pronto ahí aparecen los sumerios y ellos son los que van a inventar la agricultura, y por la agricultura que no la puede mover de un lado a otro, es decir, que tienen su terreno en donde siembran, en donde tienen que cuidar de su terreno y obviamente cosechar lo que obtuvieron, pues estos ya se hacen sedentarios. Pero estos sumerios, por su raíz lingüística, pues sabemos que no son semitas. Ellos provienen de otro lado y todo indica que al parecer provienen de la India. Entonces, bueno, la India, que hoy es un país muy importante, que de hecho se está aspirando a convertirse en una potencia mundial, y muy probablemente lo va a lograr porque a pesar de su pobreza, sí también tiene un gran desarrollo tecnológico y económico. Bueno, pues la India es una de las civilizaciones más antiguas también de la humanidad. La India está en este proceso de desarrollo junto con China, que China pues ya levantó la mano para dirigir a la humanidad en los próximos años. China quizá es una de las culturas más milenarias, más antiguas y que aún sigue viva. Obviamente ha tenido sus cambios, ha tenido sus intervenciones, ha pasado por todo un proceso. No es lo mismo la China actual que la de esa época. De hecho, tuvieron que desarrollarse los mongoles para poder desarrollar a esa China en el mundo medieval. En fin, han tenido obviamente su proceso de desarrollo, pero bueno, también de las culturas más antiguas que se desarrollaron y que hoy están levantando la mano para dirigir a la humanidad entera. Pero bueno, en esa región es donde se van a desarrollar las grandes civilizaciones, las civilizaciones más antiguas, en China, la India, el Medio Oriente y obviamente Egipto. Pero bueno, antes de que se desarrollaran todas estas culturas antiguas, todas estas culturas milenarias, regresando a la edad de piedra, por así llamarle, regresando a esos momentos en donde los Homo sapiens están dando sus primeros pasos, pues en esos primeros pasos van a ser muy inquietos y no se van a quedar ahí estables en un solo lugar. Estos Homo sapiens pues van a estar explorando, van a estar buscando, van a estar siguiendo la huella de las manadas de animales y van a estar en busca de otros territorios para poder sobrevivir. Quizá al principio no con la idea de quedarse estables en un solo lugar, sino más bien de seguir explorando, seguir buscando una tierra mejor donde ellos se puedan desarrollar. Y así es como estos seres humanos salen de Medio Oriente y empiezan a esparcirse por distintas regiones del mundo. Se van a ir hacia Europa, ahí van a desarrollarse, ahí también van a estar los neandertales, por cierto, junto con los Homo sapiens, una de las regiones más antiguas en donde también aparece la civilización y el desarrollo humano. Obviamente se van a ir hacia la India, mucho antes de que aparecieran las primeras ciudades, hacia China, obviamente, que también es de los más antiguos, de las culturas más antiguas, y se van a ir hacia Rusia. Bueno, ahí se atoró un poquito la presentación, una disculpa. Y bueno, de ahí de China se van a ir hacia Rusia, hacia esas zonas gélidas,
pues van a migrar. Especialmente, cuando digo Rusia, no se imaginen a estos rusos güeros de ojos azules, piensen más bien en los mongoles que tienen rasgos asiáticos. Hacia esa región es donde se van a ir. Y de esta región, estrecho, Alaska, hacia nuestro territorio, hacia el continente americano. Van a pasar por ese estrecho de Bering, por ese lugar que en algún momento se va a congelar, y de ahí van a ir descendiendo poco a poco, pues hasta llegar a lo que actualmente es México. Y justamente aquí en este territorio es donde vamos a encontrar los vestigios humanos, perdón por eso, pero van a fecha porque eso de la humanidad, no, pues encontrar, ¿sí? Hola, hola, ¿sí me escuchan? A ver, Fernanda, sí, ya lo soy. Fernanda, ¿qué será un cenote? Mm, como si fuera un pozo, algo así. Exacto, muy bien. Como sabrán, seguramente se los contaron también ya. Como sabrán, fue en la península de Yucatán donde se chocó este asteroide que acabó con los dinosaurios. De hecho, hoy queda ese cráter de donde fue el impacto de este asteroide. Pero justamente a causa de que este asteroide se impacta ahí en la península de Yucatán, también pues todo el terreno, toda la geografía del lugar pues sufre un accidente. Entonces, debajo, en el subsuelo de la península de Yucatán, hay una serie de cavidades, una serie de cuevas que bueno, después de la gran glaciación, cuando se va descongelando todo el hielo que se acumuló por la gran glaciación, y sube el nivel del agua en la tierra, pues toda esa región se va a llenar de agua. Y alrededor de todo lo que es la península de Yucatán, pues vamos a tener una serie de cuevas subterráneas que se originaron por este impacto del asteroide, y pues estas cuevas se llenaron de agua, justamente por el deshielo después de la gran glaciación. Y bueno, justamente los mayas más adelante, mucho más adelante, no en esta época, mucho, mucho después, los mayas van a considerar todas estas cuevas como sagradas. Y entonces alrededor de estos pozos, como nos decía Fernanda, alrededor de todos estos pozos, van a hacer una serie de festividades, pero también de ofrendas y sacrificios. Y entonces a los arqueólogos, pues les gusta mucho irse a estos cenotes, a explorarlos, a meterse al fondo, a meterse hacia las cuevas que hay ahí y ver qué encuentran de todas estas ofrendas que los mayas realizaban cuando eran una cultura viva. Y entonces uno de estos arqueólogos justamente se va al cenote de Narón, y al estar explorando ese cenote para ver qué hallaba, pues se encuentra, si no mal recuerdo, kilómetro y medio adentro de la cueva, se encuentra con unos restos óseos. Esos restos que aparecen ahí, se encuentra con estos restos óseos. Él los saca, pero pues va así como que muy sacado de onda, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué kilómetro y medio? ¿Cómo le hicieron los mayas? Porque él primero pensó que eran restos de un maya. Bueno, ¿cómo llegaron los mayas hasta acá? ¿Cómo llevaron los mayas los restos de esta persona y los depositaron kilómetro y medio adentro de la cueva, ¿no? Él imaginó que quizá había otros lugares por donde podían acceder a ese sitio de manera más rápida, que no tuvieran que bucear kilómetro y medio. En fin, hizo una serie de hipótesis ahí de cómo llegaron los mayas ahí si no tenían tanques de oxígeno para bucear, cómo llegaron hasta allá a depositar esos restos. Pero bueno, ya cuando los lleva al laboratorio y hace las pruebas de carbono 14 y ADN,
pues resulta que estos restos no son de mayas. Y entonces ahí es cuando se percata que son los restos de una mujer. Ahí vemos el cráneo, lo que él encontró de la parte del cráneo, los restos de una mujer. Y a esta mujer, por ser la mujer más antigua que se ha encontrado hasta la fecha en el continente americano, pues le va a poner de nombre Eva. Por este mito de origen que aparece en la Biblia, bueno, pues le va a poner Eva, ¿no? Y por haberla encontrado en Narón, en el cenote de Narón, pues se va a llamar Eva de Narón. Ella aparece hace 15,000 años, es decir, por ahí del 13,000, 13,500 antes de nuestra era. Ella llegó a ese lugar, fallece, y bueno, la gente con la que venía, pues va a dejar sus restos a 1,5 kilómetros de esta cueva. Ella llega en la época de la gran glaciación. Entonces, en esa época los niveles del mar pues eran más bajos, y en esa época todos estos cenotes pues en realidad eran cuevas, no estaban cubiertos de agua todavía, eran cuevas. Por eso es por lo que estos humanos pudieron llegar hasta 1,5 kilómetros, depositar ahí los restos de esta mujer. Ella tiene alrededor de 30 años, depositan los restos de esta mujer, y bueno, pues ellos se van, ¿no? Utilizan la cueva como un lugar funerario, y bueno, ellos se van. Los restos, por fortuna, se conservan, los encuentra este arqueólogo, y bueno, pues ahí tenemos a esta mujer de hace 15,000 años, poco más de 15,000 años de antigüedad. Entonces, así es como van a encontrar a Eva de Narón. Y es por lo que pues, estos personajes van a poder entrar, porque insisto, esto pues no estaba cubierto de agua, sino que era una cueva, y muy probablemente estos primeros humanos que van a llegar hacia América, hacia nuestro continente y nuestra tierra actual, pues obviamente utilizaban esas cuevas como un lugar natural, un refugio natural de las inclemencias del tiempo. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿O algo No, que comentar? no, maestro. Nada. Bueno, a ver, me quedan 5 minutos de clase, pero ya el tema que sigue, que es el poblamiento de América, de hecho por ahí se los presento el poblamiento de América. Ya se los voy a dar, yo creo que en la siguiente clase, porque pues también Roberto ahorita les va a dar clase. Entonces por hoy voy a cortar la clase aquí, y ya para la siguiente, la próxima semana, comenzamos a ver de esto del poblamiento. Obviamente ya les platiqué un poquito, ¿no? Al decirles que cruzaron por esta zona del estrecho de Bering, que conecta al lejano oriente, a Rusia en especial, con Alaska, y que por ahí pues van a descender los primeros humanos. Ya les platiqué un poquito, pero no es el único lugar por donde van a llegar los humanos. Les voy a platicar de otros lugares desde donde llegan para la siguiente clase, ¿vale? Entonces, por lo pronto, pues vamos a dejar la clase aquí, y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho y disfruten su fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿De qué? Hasta luego. Gracias.